Muy bien, pues vamos a entrar primero que nada con el primer estado financiero que es piedra angular dentro de la contabilidad. De hecho, comentábamos sesiones pasadas que ya desde el siglo octavo después de Cristo, en Génova, Venecia, ya se usaba el concepto de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues bien, esa cuenta corresponde a nuestro actual estado de resultados y es tan importante que justo a partir de él se derivan otros estados financieros, pero particularmente este es de gran relevancia porque nos indica si la operación de la entidad económica arroja utilidades. Entonces, vamos a verlo. Se trata de un estado de resultados que en principio pues puede entenderse de manera muy superficial como lo que vendemos menos lo que gastamos. Entonces esto nos debe de dar una utilidad. Y ya entrando en una jerga con más tecnicismos, pues distinguimos los costos de los gastos. Las ventas es el monto de lo vendido a precio de venta, pero el costo de ventas es lo que a nosotros nos costó cada uno de los artículos que estamos vendiendo. A su vez, puede haber gastos que son, como ya lo vimos, erogaciones que tienen que ver de manera indirecta con el producto que estamos vendiendo. Entonces, al restar a las ventas los costos y los gastos, obtenemos una ganancia que eventualmente va a ser grabada por impuestos y eventualmente también por repartición de utilidades a los trabajadores. Así que entonces el estado de resultados nos indica lo que finalmente queda como producto de la operación de la organización. Todos los estados financieros se encabezan con el nombre de la empresa y a continuación viene el nombre del estado financiero. Aquí particularmente es un estado de resultados y es muy importante notar que el periodo que comprende nuestro reporte debe ser indicado de manera específica. Eso se indica con la notación de tal fecha a tal fecha. Quiere decir que el estado de resultados nos indica lo que ocurrió en cuanto a utilidades en ese periodo. Empezamos por las ventas netas, que es el monto que corresponde al total de ventas, menos los costos de ventas, es decir, lo que cuesta cada uno de los artículos que estamos vendiendo. Eso nos da la utilidad bruta. A eso le restamos gastos de operación. Ya vimos cuáles son las cuentas que involucran gastos de operación. Y eso nos da el resultado de la operación. Después sumamos otros ingresos, por ejemplo, por productos financieros, otros gastos, si hay pérdidas por costo integral de financiamiento, pago de intereses, etcétera. Se suman o se restan según sea el caso. Y a otros ingresos y otros gastos, antiguamente se le llamaba costo integral de financiamiento, pero ahora se le conoce como resultado integral de financiamiento. Así que después de todo esto lo que tenemos es el resultado justo antes de impuestos, que se conoce como impuesto sobre la renta en general, ISR, y el reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades, que se conoce con sus siglas PTU. Entonces, restando estos impuestos y esta repartición de utilidades, lo que nos queda es el resultado del ejercicio, que es lo que está disponible para ingresar a caja y eventualmente puede retenerse o repartirse como dividendos a los accionistas. Entonces, tenemos un ejemplo para expresar
la intuición que hay detrás del estado de resultados de una manera muy práctica. Vamos a recurrir al ejercicio que ya realizamos previamente para el registro de operaciones. Es el mismo ejercicio. Vamos a ver qué pasa si nos piden representar en un reporte financiero el estado de resultados desde que arranca el negocio hasta que realizamos nuestra primer venta de 5 portafolios. Justo después de eso cerramos, ¿verdad? Y decidimos hacer un estado de resultados. Vamos a ver qué pasa. Para resolver este ejercicio de ejemplo, tenemos que considerar particularmente dos cuentas: ventas y costo de ventas. Entonces, ¿cuál es el resultado del periodo? Ese es el propósito del estado de resultados. En este caso empezamos operaciones, vamos a pensar el 1 de enero del 2015, que fue cuando iniciamos operaciones, y han pasado un par de días en los que hemos hecho algunas ventas. Vamos a pensar que es 3 de enero y que hacemos un corte, nos detenemos para saber cómo vamos y entonces planteamos obtener el estado de resultados. Como no ha transcurrido suficiente tiempo, todavía no vamos a pagar impuestos, pero ya podemos obtener el resultado de este periodo. Entonces simplemente vamos a ir desarrollando esta expresión, que es ventas menos costos de ventas, que da utilidad bruta, menos gastos de operación, que nos da utilidad de operación, más otros ingresos menos otros gastos, que nos da utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores en las utilidades, menos los impuestos y las participaciones de los trabajadores en las utilidades, que nos daría como resultado total el resultado del ejercicio. Entonces, ha transcurrido poco tiempo, solamente tenemos dos cuentas con datos. En particular tenemos la cuenta que tiene que ver con ventas, por supuesto. Entonces vamos a poner aquí 575. Costo de ventas, sabemos el precio de cada uno de los, mejor dicho, sabemos el costo de cada uno de los portafolios y entonces podemos automáticamente calcular el costo de ventas. En este caso ya sabemos era de 125. Por lo tanto, el total de utilidad bruta nos da 450. No hay gastos de operación. Entonces tenemos ahí 0, utilidad de operación 450, otros gastos, otros ingresos tampoco tenemos registrados nada de esto. Utilidad antes de impuestos y PTU 450. Impuestos y PTU, todavía no es momento de pagar impuestos, ni mucho menos de participación de los trabajadores en utilidades. Por lo tanto, aquí tenemos 0, de tal manera que el resultado del ejercicio para este pequeño periodo es de 450. Ahí tenemos nuestro resumen en este estado de resultados. Entonces, ahora vamos a mostrar un estado de resultados que se asemeja bastante a lo que se encuentra en la realidad. Aquí tenemos el estado de resultados para dos periodos, el del 2007 y el del 2006, que van del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, es un periodo de un año, y tenemos las características que ya hemos venido comentando de manera global. Por ejemplo, vemos que se parte de un concepto de ventas netas. Aquí se desglosa cómo se obtienen las ventas netas y después vemos que necesitamos el costo de lo vendido. Aquí se utiliza el método analítico para obtener el costo de ventas.
el costo de ventas, aquí en este caso, mediante el método analítico que también ya platicamos. Después utilidad bruta, ¿verdad? Y vienen luego los gastos de operación. Eso nos da la utilidad de operación. Después viene lo que aquí conocen como costo integral de financiamiento. En México, según la norma B3, se le llama ahora resultado integral de financiamiento. En fin, es fácil identificar las correspondencias porque en esencia cambian un poco los nombres según los países, según las normas, según el libro, pero esencialmente se pueden identificar sin mucho problema las correspondencias. Después utilidad antes de impuesto, otros ingresos, utilidades antes de impuestos y participación de los trabajadores en las utilidades, que también lo vimos, y finalmente impuestos, y con eso obtenemos el resultado del ejercicio. Aquí se le llama utilidad del ejercicio. Entonces, concretamente las ventas netas aquí se obtienen mediante la resta de las ventas totales, ventas de mercancías localmente, ventas al extranjero, se suman, se tienen las ventas totales, y a las ventas totales le restamos las rebajas y las devoluciones. Por eso se llaman ventas netas. Son las ventas totales netas de rebajas y devoluciones. Entonces, el costo, aquí como dijimos, se obtiene mediante el método analítico. Partimos de un inventario inicial, entonces sumamos los gastos en compras, ¿verdad? Y después de esto, mediante el inventario final, podemos obtener el costo de ventas. Así, vemos que para el año 2006 tenemos un resultado del ejercicio, en este ejemplo, de 895.896, mientras que en el 2007 fue de 2.028.548, montos que ingresarán a caja, ya sea para que se mantengan dentro de la empresa a través del concepto de utilidades retenidas, o se entregue parte de este resultado a los accionistas a través del pago de dividendos. Bien, con esto terminamos la presentación introductoria a lo que es el estado de resultados y estamos listos para conocer el otro gran estado financiero que se conoce de manera coloquial como balance y que más técnicamente se conoce también como el estado de situación financiera. Entonces, continuemos con esta parte.